¿Qué seguiría después de, qué sigue después de esto también? Bueno, en flor, decía Frank, yo quiero los dispensarios, no quiero la parte farmacéutica. Bueno, hay quien usa, por ejemplo, la marihuana en flor como terapia. Pues Norberto Rivera, recordarán su homilía, el cardenal, y dijo que usaba la marihuana en alcohol, o con alcohol, para las reumas como lo usan o se usa desde la medicina tradicional mexicana desde hace mucho. Bueno, todo indica que Norberto Rivera tendrá que seguir yendo con su dealer a conseguir marihuana, etcétera, ¿no? Para poder conseguir. Dice, se asustaban mucho los de salud y decían, estaban los de CONADIC que decían, es que si permitimos esa forma de marihuana medicinal, se puede desviar por desgracia o drama a la marihuana para fines personales, ¿no? Entonces yo me imaginaba a los monaguillos de catedral viendo dónde guarda Norberto Rivera su marihuana para en un momento darle baje y poder tenerla. Pero bueno, eso todavía está por verse, pero hay que ver los alcances. Muchas cosas todavía están por verse por el litigio. Pero ¿qué sigue? Además, viene en esta es una iniciativa que viene del presidente. Ustedes recordarán que después de la presión pública había suspendido su viaje a UNGAS, a las Naciones Unidas. La presión pública lo obligó a ir ahí, y ahí dio un discurso donde dijo, fracasó la política de drogas prohibicionista y tenemos que buscar otro. Entonces se puso del lado de los reformadores. Llegó a México y presentó una iniciativa que no llegaba a lo que había dicho la Suprema Corte, de hecho, pero que avanzaba también en la descriminalización de los usuarios. Muy importante el cambio que proponía en el artículo 478 de la Ley General de Salud, porque decía que quienes estuvieran por debajo de la tabla de posesión, ahorita tenemos una tabla de consumo inmediato, pero pasaba a ser una tabla de posesión, ya no tendrían ni siquiera que ser subidos a una patrulla. Tienes menos de lo que requieres, entonces no tienes que visitar el Ministerio Público. Actualmente, si tienes lo que dice la tabla del 479, en marihuana son 5 gramos, tienen que llevarte al Ministerio Público, se abre una averiguación previa, y una vez que ven que no tienes que ver con la delincuencia organizada, te dicen, vete a tu casa, y se supone que tienen que dar esa información para fines estadísticos a la Secretaría de Salud. Si uno pregunta por esa información, no existe, señal de que solo se usaba para extorsionar a los consumidores ese mecanismo. La propuesta de Peña Nieto era 28 gramos, es decir, una onza, que era como el asunto. Bueno, vino una rebelión mojigata de después de las elecciones de 2016, los priistas no dijeron que habían perdido las elecciones por los gobernadores como los dos Duartes, como Borges, como eso, no, dijeron fueron por las propuestas liberales del presidente. Recuerden que también había propuesto lo del matrimonio igualitario en la Constitución, ya está implícito en el artículo primero, pero lo quería hacer explícito. Bueno, el PRI se echó para atrás en matrimonio igualitario y se echó para atrás en la descriminalización de los usuarios y en los 28 gramos. Lo quitaron de esa parte, entonces la descriminalización es algo que tiene que venir. Pero tiene que venir algo mucho más ambicioso. Miren, estamos muy lejos de lo que México logró en 1940 durante 3 meses. Por un médico visionario llamado Leopoldo Salazar Viniegra, que no lo pudo implementar porque él era almazanista, ¿no? Y como saben, hubo ahí un conflicto en la lucha sucesoria, pero él ideó una política en donde en México se despenalizaron todas las drogas en 1940. Todas las drogas estaban despenalizadas, y no solo se despenalizaron todas las drogas como 60 años después lo haría Portugal, sino que además estaba darle a los dependientes una dosis para que pudieran tener, es decir, una mezcla entre eso y la heroína médica que vemos con éxito en Vancouver, en Montreal, que la acaban de poner, en Suiza y me parece también en Dinamarca. No, eso lo vio 60 años antes. ¿Por qué lo detuvieron? Porque era la Guerra Mundial y Estados Unidos con Asingler, que era un cruzado, presionó y dijo, no le vamos a vender medicinas a México si no regresa la prohibición. Y entonces México suspendió esa reforma después de 3 meses. Estamos lejos de conseguir eso, pero ojalá
hubiéramos hecho caso, porque México está en una guerra tremenda, vivimos una crisis humanitaria tremenda. Muere mucho más gente por perseguir las drogas que por consumirlas. Les doy un dato escalofriante, díganme si eso no tiene que ver con la salud. En el último censo, por primera vez bajó la esperanza de vida de los varones mexicanos. Por primera vez en décadas bajó la esperanza de vida de los varones mexicanos. No, porque es cierto, las drogas son peligrosas, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas aún. Esa es nuestra experiencia y no hay nada más peligroso que el plomo en forma de bala, y eso lo sabemos. Y el deterioro en los derechos humanos en México es tremendo. En todas las recomendaciones de los organismos de derechos humanos aparece la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura generalizada. Eso también nos ha traído la guerra contra las drogas. Eso lo tenemos que acabar ya. Es un asunto, así como es un asunto de aprovechar los beneficios médicos y terapéuticos de la marihuana, es un asunto de sentido común. También acabar con la guerra contra las drogas es un asunto de sentido común. Estoy convencido que Borges hubiera puesto a la guerra contra las drogas en la historia universal de la infamia. Ha muerto tanta gente, ha generado tanto sufrimiento que es verdaderamente abominable. Veamos lo que está sucediendo en Filipinas, que por cierto no es muy diferente también a lo que vemos aquí todas las veces. Y como bien decía Einstein, la definición de un loco es que piensa que va a tener distintos resultados si hacemos lo mismo. Y toda política pública debe de medirse por sus resultados. Y los resultados del prohibicionismo son que hay más consumo, hay más producción, hay más tráfico para beneficio de las organizaciones delincuenciales, y tenemos una ausencia de Estado, fortalecimiento de las bandas criminales, etc. ¿Cuándo vamos a acabar este sinsentido, este daño humanitario que tiene este país? Tenemos que acabar. Siempre, cuando nacieron, las drogas han acompañado a la humanidad en el transcurso de su desarrollo, y mientras siga la humanidad, seguirán las drogas. Tenemos que encontrar una forma para coexistir con ellas, y la prohibición es la peor forma de hacerlo. La prohibición no es eterna. No bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas diciendo no consumirás marihuana. No bajó con eso, ¿no? ¿Cómo era la historia antes de la prohibición? La prohibición tiene un siglo que empezó la prohibición a nivel internacional. Había unas experiencias, por ejemplo, en la Rusia zarista prohibieron el café en el siglo XIX. Y si alguien pregunta si hubo mercado negro de café en el siglo XIX en la Rusia zarista, por supuesto que sí. Y eso, que lo que hacían era mutilarlos a los que encontraban traficando café, y si reincidían, los mataban. Y seguía. Esto es una historia de un fracaso absoluto, la prohibición. ¿Y cómo era antes? Pues coexistíamos con las drogas de otra manera, y ningún historiador dirá que después de la prohibición estamos mejor que antes de la prohibición. Acabemos esta sinrazón y busquemos ¿qué? La prevención, por supuesto, porque prohibir no es prevenir y regular no es promover el consumo. Trabajemos en la prevención, en la reducción de daños, que es importante. Los chavos no saben ni qué se meten porque tienen que ir al mercado negro, y ahí no hay ningún tipo de control de calidad de lo que hacen. Lo que pueden estar consumiendo en un mercado no regulado es mucho más dañino y mucho más peligroso. Y por supuesto, en el tratamiento de los usuarios problemáticos, la ONU dice que es el 10% de los usuarios de todas las drogas los que son problemáticos. ¿Por qué no nos enfocamos con ellos y a ellos les atendemos, etcétera? Porque la prohibición afecta no solo a ese 10%, no solo al otro 90% que también las consume y que no son problemáticos. La prohibición nos afecta a todos como sociedad, y hay un daño al tejido social tremendo. Y termino con esto. Algo que coincidimos prohibicionistas y no prohibicionistas es que el daño al tejido social, el daño a la familia, el dolor tremendo que eso genera, es un factor que promueve el abuso de drogas legales e ilegales. Pues yo les hago que hagan una reflexión. ¿Cuánto daño al tejido social, a las familias, cuánto dolor ha generado? Más de 200,000 muertos en estos 10 años. 30,000 desaparecidos. Tenemos más desaparecidos en México que los que tuvieron la dictadura argentina, que fueron 22,000, ¿no? De desplazados por la violencia, de encarcelados. Esto es una tragedia humanitaria que ya no estamos. Sí,
y ya me lo decían, estamos preparados en México para cambiar de paradigma y regular las drogas. Yo lo que les digo es, lo que ya no estamos preparados es para estar con esta pinche guerra que nos está matando, que nos está destrozando a las familias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Seguimos con preguntas. Voy a pasar el micrófono para atrás.